Hola a todos. Este video es la explicación del procedimiento para la experiencia del circuito RL serie que se hace en los laboratorios de electromagnetismo para las carreras de Ingeniería Civil en Computación e Informática de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo. Bien, por lo tanto, no vamos a entrar en explicaciones teóricas. Eso se ve en la parte de cátedra y vamos a ir de inmediato a la parte experimental. Entonces, un circuito RL serie es un circuito que consta de una fuente que nosotros vamos a usar, una que nos entregue una onda cuadrada positiva, y consta de una resistencia R y una bobina que la vamos a trabajar con núcleo de hierro. Para indicar que la bobina tiene núcleo de hierro, le hacemos dos barritas paralelas en el mismo símbolo de la bobina, y eso indica que entonces le estamos aumentando la capacidad para almacenar energía en el campo magnético de este dispositivo. Y tiene también una característica que es la inductancia, así como el condensador tiene una capacitancia, que es la capacidad que tiene para almacenar energía potencial eléctrica, y la inductancia, es la capacidad que tiene para almacenar energía magnética en el espacio que hay comprendido en la bobina. Bien, y aquí tenemos una resistencia, y esta resistencia, que le vamos a llamar R, consiste en dos resistencias. Consiste en una resistencia externa que vamos a usar de 10 ohm, y consiste además en la resistencia óhmica que presenta la bobina de cobre. Bien, entonces, una vez que nosotros armamos el circuito RL serie, lo que ocurre es que comienza a circular una corriente, si es que consideramos nosotros, porque vamos a trabajar con una onda cuadrada positiva, de esta manera. Ahí tenemos la gráfica del voltaje en función del tiempo, y vamos a trabajar usando un periodo de tiempo, porque esta es una onda que va a ser periódica. Entonces vamos a tener los primeros 25 segundos, 25 milisegundos, los vamos a tener con el voltaje máximo de la onda cuadrada de 5 volts, y luego los otros 25 milisegundos, milésimas de segundo, lo vamos a tener con el flanco de bajada de la onda cuadrada, y eso nos va a permitir ver la onda entonces cuando se carga la bobina y luego el proceso de descarga. Así es que nosotros cuando conectamos la fuente de voltaje, comienza a circular una corriente en función del tiempo. No voy a explicar el funcionamiento de la bobina porque eso corresponde a teoría, simplemente vamos a decir de que aparece una intensidad de corriente por los dispositivos. Así es que lo primero que vamos a obtener, vamos a ver la gráfica del voltaje, vamos a ver su ecuación, la gráfica de la corriente y su ecuación. Entonces vayamos a ese punto. Así es que vamos a ver nosotros el proceso, primero el proceso de carga, que serían los primeros 25 milisegundos. Proceso de carga, ¿ya? En el proceso de carga, como ya les adelantaba con este pequeño dibujo, entonces lo que tendríamos nosotros sería la gráfica del voltaje en función del tiempo, como está acá, y en ese periodo de tiempo entonces se nos presenta la gráfica de carga, que tendría esa forma, ¿ya? Y la función voltaje, para describir esa curva exponencial, viene dada por lo que se ha calculado, es el resultado de la solución de una ecuación diferencial, viene dada por V sub t
es igual a V sub 0, que es el voltaje máximo que entrega la fuente, factor de 1 menos E menos R partido por L por T. ¿Ya? Esa sería la ecuación del voltaje en función del tiempo para el proceso de carga en el circuito RL serie, donde V sub 0 es el voltaje máximo que le vamos a entregar a la fuente de 5 volt, R es la resistencia que tenemos en el circuito, que ya les dije que era la resistencia externa de 10 ohm más la resistencia de la bobina, y L es la inductancia que caracteriza a la bobina. ¿Perfecto? Entonces, hay un punto muy importante que es donde se produce la constante de tiempo tau, al igual que el circuito RC serie. Y ese tau se obtiene para un valor de 0,637 del voltaje máximo. Entonces, cuando el tau, que es la división de la inductancia partido por la resistencia, la curva va al 63,7% de su carga, ¿ya? Y eso sería entonces la gráfica que ustedes van a tener que visualizar en el experimento. Luego tenemos la gráfica de la corriente, que es muy similar. Tenemos la gráfica de la corriente en función del tiempo y es análoga a aquella, pero la gráfica, en cuanto a la ecuación o a la función para describirla, viene dado como I de t es igual a V sub 0 partido por R, de nuevo el voltaje máximo que le entregamos a la fuente, partido por la resistencia, la suma de la resistencia externa más la resistencia de la bobina, ¿ya? 1 menos E elevado a menos RL por T. Y ahí tendríamos las dos ecuaciones para el proceso de carga, del voltaje en función del tiempo y de la corriente en función del tiempo. Luego vamos al proceso de descarga. Tendríamos acá entonces número 2, proceso de descarga. En los siguientes 25 milisegundos, el proceso de descarga, y lo que tenemos allí, ¿cierto?, en relación con las gráficas, es lo siguiente. De nuevo, tenemos el voltaje en función del tiempo, y la gráfica para la descarga sería entonces de esta manera. Ustedes van a medir el voltaje de descarga con un sensor de voltaje conectado en la resistencia de 10 ohm que le hemos denominado RE. Entonces, la gráfica para eso sería entonces voltaje en función del tiempo, sería el voltaje total que entrega la fuente, ¿cierto?, por E elevado a menos R partido por L por T. ¿Ya? Y también aparece la constante tau, ¿ah? La constante tau que tendríamos acá, que sería el tiempo para el cual el circuito, en este caso específicamente la inductancia, almacena el 0,37% del voltaje total. ¿Ya? Ya vamos a definir el tau. Luego, para la gráfica de la corriente, entonces aquí tenemos, vamos a subrayar, ¿cierto?, la gráfica del voltaje de descarga, que tiene esa función. Luego tendríamos la corriente, y la corriente, en función del tiempo, sería entonces similar a aquella, de esta forma. Y la corriente viene dada como ecuación I sub t es igual a V sub 0 partido por R, entendiendo por la ley de Ohm que V sub 0 voltaje partido por resistencia, que lo que es corriente, así que esa es la corriente máxima,
¿cierto? Por E, la base elevado a menos R partido por L por T. ¿Perfecto? Y de nuevo tenemos nosotros, ¿cierto?, el tau, donde, de aquí tendríamos corriente máxima, donde la gráfica o la corriente de descarga vale el 0,37 de I sub 0 aproximadamente, ¿ya? ¿Cómo yo obtengo ese valor, profesor? Simplemente dándole al tiempo t el valor de L partido por R. Para t igual a L partido por R, esto le queda E elevado a menos 1. Y de ahí le da ese valor que usted está viendo en la gráfica. A continuación vamos a ver ahora la configuración del sistema. Cuando hablamos de configuración del sistema, nos referimos a que usted tiene que poner todos los requerimientos que demanda el software con el cual se trabaja con la interfase, que es la que permite medir todas las variables eléctricas. Así que eso le denominamos de esta manera, configuración del sistema. En la guía que usted va a recibir de parte de su profesor y del ayudante, va a contener los siguientes datos. No le van a dar a usted, no le van a dar ni la frecuencia, no le van a dar ni la frecuencia de muestreo, ninguna de esas cosas, por eso que va esta explicación. Entonces, primero, lo que vamos a ver es que usted le entrega la frecuencia de la onda. ¿De qué onda? De la onda cuadrada, positiva, la que tiene 5 volts de amplitud, ¿ya? Entonces vamos a llamar frecuencia de la onda de esta manera. Vamos a usar el símbolo FO para indicar frecuencia de la onda. Y a nosotros se nos da, a usted le van a entregar el periodo de esa onda. El periodo de la onda es 50 milisegundos. 50 milisegundos, es decir, 50 por 10 elevado a menos 3 segundos. Nosotros necesitamos configurar el software ingresándole no el periodo sino la frecuencia. Entonces, usted ya sabe que frecuencia es el recíproco del periodo. Por lo tanto, la frecuencia de la onda va a ser 1 partido por periodo de la onda. Y eso es 1 partido por 50 por 10 elevado a menos 3 segundos. ¿Cierto? Subimos el 10 elevado a menos 3, nos quedaría 1000 dividido por 50 y eso nos da 20 Hz. Por lo tanto, la frecuencia de la onda que usted va a utilizar y la cual tiene que configurar con el software sería entonces 20 Hz, porque me quedaría 1 partido por segundo, que es justamente la unidad de frecuencia. Así que frecuencia de la onda, ese valor. También a usted se le va a entregar número 2, la frecuencia de muestreo, que indica la cantidad de muestras o la toma de datos que el software va a tomar durante todo el tiempo del experimento. Frecuencia de muestreo. Y la frecuencia de muestreo, que le vamos a denominar F sub m, lo sacamos porque nos dan también el periodo de muestreo, y el periodo de muestreo es 0,5 milisegundos. Eso significa 0,5 por 10 elevado a menos 3 segundos. ¿Ya? Aplicamos el mismo procedimiento y decimos que frecuencia de muestreo es 1 partido por periodo de muestreo, y eso es 1 partido por lo que tenemos ahí, 0,5 por 10 elevado a menos 3 segundos. Así es que eso nos lleva a concluir que la frecuencia de muestreo son 2000 Hz. ¿Qué significa eso? Que el software va a tomar 2000 datos por segundo. ¿Por qué tanto? Porque sucede que le estamos dando un periodo muy poco de tiempo al experimento. Le vamos a dar
la onda va a tener 50 milisegundos. Entonces por eso que tiene que ser rápida la toma de datos. Así es que tenemos ahí la frecuencia de la onda, insisto 20, frecuencia de muestreo 2000 Hz. Además, usted debe cliquear donde dice voltaje de salida. Tenemos que cliquear porque eso lo necesitamos, lo va a medir. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros vamos a ver la gráfica del voltaje salida y vamos a ver también el voltaje en el canal A, que va a estar puesto en la resistencia de 10 ohm. Eso va a ser básicamente nuestro experimento. Ahora, el tiempo de muestreo, el tiempo que va a durar el experimento, pongámosle 0,1 segundo para que usted vea varias ondas. Entonces lo que usted va a ver, cuando ya configure todo, usted va a ver una cosa como esta. Aquí usted va a tener el voltaje salida, pero también va a tener el voltaje en el canal A. El voltaje en el canal A me va a medir el voltaje en la resistencia de 10 ohm que ya viene incorporada al circuito. Entonces nosotros vamos a obtener algo como esto. Vamos a obtener la gráfica de carga, descarga, carga, descarga. Y por supuesto la onda cuadrada que elegimos va a estar de esta manera. Carga, descarga. Eso más o menos se va a ver en nuestra gráfica. Bueno, a continuación, en la hoja de datos que a usted se le va a entregar para ir registrando todas aquellas medidas, aquellos valores que usted tiene que obtener del experimento, se parte primero pidiéndole a ustedes que, vamos a poner esto número 4 romano, esto sería obtención de las magnitudes, pongámosle de esa manera, obtención de magnitudes eléctricas. Para poner, digamos, titular la parte del experimento. Ya, lo primero que ustedes tienen que obtener es el voltaje de salida. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir al gráfico y van a pedir voltaje de salida, o en el mismo gráfico donde tienen los dos voltajes, van a elegir solamente el voltaje que entrega la fuente, que es de salida, que sería esto, y con el ratón, ustedes van a marcar todo el flanco de subida, el valor máximo, lo van a marcar, queda con un color fosforescente, y arrastrar tabla, toman de la parte inferior del software, cuando entran dice tabla y arrastran tabla, ¿ya? Arrastramos tabla a voltaje de salida. Y luego que arrastran tabla a voltaje de salida, les va a salir todos los valores de voltaje. Entonces usted va a presionar, a continuación presiona el símbolo de sumatoria y ahí pide promedio y error. Por lo tanto, usted va a obtener lo siguiente. Usted va a obtener el voltaje de salida promedio con su respectivo error, ¿cierto? Y eso en volt. Y aplicando lo que usted sabe de teoría de errores, el error con una sola cifra significativa y todas esas cosas, ¿ya? Bien, la segunda magnitud que usted debe medir es el voltaje máximo que va a medir con el sensor, digo, en el canal.
Podríamos haber puesto aquí letra A, voltaje, ¿cierto?, de salida. Y aquí letra B, pongamos voltaje máximo. Entonces, de la gráfica, aquí tenemos de nuevo la gráfica, pero es la gráfica del canal A. ¿Qué es lo que está midiendo el canal A? Está midiendo la diferencia potencial de la resistencia. Entonces aparece la curva de carga, y cuando ya se estabilice, entonces usted va, ¿cierto? Y de la misma manera como lo hizo acá, usted marca ahora, cuando ya se estabiliza, marca la curvita, ¿ya? Y arrastrar tabla a voltaje canal A. Y de nuevo presionar sumatoria en la misma tablita, y entonces eso le va a entregar el voltaje promedio máximo del proceso de carga más menos el error. Y de nuevo le insisto que el error tiene que llevar una sola cifra significativa, y según cómo queda el error le debe quedar también el promedio. Letra C, ahora vamos a obtener la corriente de salida. La corriente de salida. Nos vamos al gráfico de la corriente. Usted arrastra gráfico a corriente canal C, eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Y en ese gráfico usted va a obtener una gráfica como esta, valga la redundancia. Cuando se estabilice la corriente, se mantenga más o menos pareja, usted la marca con el mouse, como lo hicimos en las otras magnitudes, lo marca con el mouse y arrastra, hace la misma operación, hay que arrastrar tabla, ¿a dónde? A corriente canal C, a corriente canal C, ¿ya? Y ahí le va a aparecer el conjunto de datos, presionar el sigma para que le entregue el promedio y el error. Entonces, de ese proceso usted va a obtener una corriente promedio más menos un error de la corriente. Más o menos, para que tengan una idea, la corriente promedio debe andar en 0.28, 0.29, 0.30, 32, 33. ¿Ya? Y eso, por supuesto, en amperes. Luego, la hoja de datos le va a pedir una pendiente en el proceso de descarga. Entonces, vamos a poner acá letra D. Letra D, obtención de pendiente. Ya vamos a explicar a qué pendiente nos estamos refiriendo, porque pareciera algo extraño en gráficas exponenciales como las que estamos viendo en este experimento. Entonces lo que usted va a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar la curva, la gráfica, la ecuación, la función de descarga, que sería voltaje SNRE. El voltaje NRE lo está midiendo el sensor de voltaje en canal A, ¿ya? Y eso sería voltaje máximo por E elevado a menos R partido por L por T, ¿ya? Bien, aplicamos logaritmo natural. Usted eso ya lo conoce. Y si aplicamos logaritmo natural, esto nos quedaría logaritmo natural de B sub RE es igual a menos R partido por L por T más logaritmo natural del voltaje de salida. ¿No es cierto? ¿Es así? Correcto. Entonces, logaritmo natural de una variable sigue siendo una variable, llamémosle I. Estos son todas constantes, entonces llamémosle M por comodidad. Esta es otra variable, llamémosle X, y este es un logaritmo de una constante, sigue siendo una constante, esto es nuestro B. Así es que
nosotros necesitamos la pendiente. Entonces, en la calculadora del software, en la calculadora del Data Studio, usted define la siguiente función. Aparece un cuadradito, un rectángulo, y define z igual logaritmo natural de x. Entonces el software le va a decir, defina x. Defina x. ¿Y qué es lo que va a definir usted como x? ¿Qué va a definir como x? Va a definir el voltaje canal A ensayo. Voltaje canal A en el ensayo correspondiente. Si es ensayo 1, entonces justamente eso. Y luego va a arrastrar gráfico, arrastrar gráfico. Vamos a arrastrar gráfico ¿a dónde? A ese nuevo icono, a z igual logaritmo natural de x, y le va a aparecer la siguiente, el siguiente cuadrante. Aquí le va a decir z igual logaritmo natural de x, y le va a aparecer una curva de este tipo. Una cosa aquí redondeada, y luego cae, y aquí se desdibuja. Entonces usted con el mouse encierra solamente la parte más lineal, encierra la parte más lineal, lo encierro, y pide ajuste lineal. Entonces hacer un ajuste lineal, y el ajuste lineal entonces le va a entregar la pendiente promedio y su respectivo error. Y esa pendiente que le va a entregar es negativa. Fíjese, la inclinación es mayor que 90 grados. Entonces la pendiente va a ser negativa. Y como la pendiente es igual a menos R partido por L, entonces tiene menos la pendiente que le entrega el software. Y esa pendiente igual a menos R partido por L. Entonces usted va a aprovechar la pendiente, y como ya vamos a ver que usted ya tiene el R, lo va a aprovechar para calcular la inductancia. La inductancia entonces va a ser la resistencia partido por la pendiente. A continuación les tengo que explicar cómo se obtiene la resistencia.